La bolsa americana me gusta mucho. De hecho, yo ya yendo a las inversiones, invierto en Chile en acciones y en Estados Unidos en acciones, particularmente con estrategias totalmente diferentes. Y acá voy a al fin recomendar un libro que a mí me encanta, siempre lo digo, La adaptabilidad de los mercados financieros de Andrew Lowe. ¿Por qué? Porque nadie lo lee y porque en verdad encuentro que es muy bueno, porque todas las bolsas, por ejemplo, hablemos de acciones, todas las bolsas tienen sus particularidades y yo creo que hay que entender cómo son para ir con un estilo de inversión que pueda ser rentable. O sea, yo no puedo, por ejemplo, los gringos son mucho de la mentalidad del growth. Entonces a ellos les encantan las empresas tipo Nvidia, que crecen mucho, pero si uno busca eso en Chile, por ejemplo, te va a ir súper mal, porque tienen empresas que crezcan mucho, hay pocas. Las utilidades son mucho más cíclicas, los sectores son mucho más cíclicos. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Negocios Invertidos, programa dedicado a los negocios, inversiones y emprendimiento. Mi nombre es Ricardo y me acompaña mi anfitrión Pablo. Pablo, ¿cómo estamos hoy día? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, bien también por acá. El día de hoy tenemos un Qué muy bueno. buen invitado, se llama Ulises Araya. Ulises, bien integrado ya en todo lo que es el tema de inversiones, que es un poco lo que hemos seguido en los últimos episodios entrevistados. Y un entrevistado bastante particular porque nos va a dar un poco más, nos va a hablar un poco de su estrategia, de cómo él también va diferenciando su estrategia tanto las inversiones que tiene en Estados Unidos como las chilenas. Nos habla de pros y de contras de varias cosas y creo que es una entrevista muy productiva y muy al hueso de muchos temas que van a escuchar a continuación, así que muy recomendado el entrevistado hoy día. Sí, encuentro yo que también es una entrevista que es un poco más novedosa en el sentido de que eh, a mí en lo personal me gusta harto la macroeconomía y creo que Ulises tocó varios temas también ahí, a él también le gusta harto, varios temas macroeconómicos de la situación actual de los mercados y en general de la economía estadounidense, que yo creo que si es que ustedes están invertidos en la bolsa ya, sería bueno que supieran. Así que si les gusta este contenido o un contenido similar o quieren ver otras cosas, recuerden ponerlo en los comentarios abajo para que nosotros también busquemos más gente de este tipo o cambiemos el tema si es que ustedes así lo prefieren. Así que no se olviden de suscribirse y poner un me gusta si es que el contenido es de su agrado. Vamos a la entrevista con Ulises Araya. Ulises, muy bienvenido. Muchas gracias por recibir nuestra invitación y por comparecer acá con nosotros y contar tu historia y tu experiencia con la gente que nos sigue y con la gente que está suscrita a este canal y los que nos están viendo también por primera vez. Así que, Ulises, nos gustaría un poco escuchar de tu historia, cómo llegaste a ser lo que eres hoy en día, y un poco cómo llegamos al día de hoy. Bueno, hola Ricardo y hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, lo habíamos tenido que posponer, pero ya estamos acá de nuevo Oh, retomando la entrevista. Bueno, yo estudié ingeniería industrial y ahí empecé a conocer el mundo financiero. La verdad es que antes no tenía idea. Para mí esto era, digamos, algo que sabía que servía, sabía que el sistema financiero tenía cosas que ayudaban a la sociedad, tampoco lo tenía muy claro, pero sí entendía que algo bueno hacían, que para algo servía. Y bueno, empecé a tomar ramos primero de contabilidad me tocaron y después algunos de finanzas, y ahí como que empecé como a descubrir que mira, esto no es fome, tiene algunas cosas que me interesan hasta que tomé un curso electivo, un poco porque de hecho con el profe no éramos como los más amigos. oh, El profe de finanzas que me tocó en ese tiempo, que le mando un abrazo, después terminamos hablando bastante del tema, pero en su momento él era bien estricto y no era como el profe más buena onda, pero tomé un ramo con él y la verdad es que ese ramo me cambió, que fue administración de portafolio y finanzas corporativas. Entonces ahí vi como las dos patitas un poco de las grandes ramas hoy en día de las finanzas, que es como la parte más de inversiones y la parte más de finanzas corporativas. Como más, digamos, finanzas de empresa, verlo desde una mirada más empresarial. Eh, y la verdad es que los dos visiones me encantaron, a pesar de que a veces van de la mano y a veces se contraponen en algunas cosas,
pero me encantó el tema, lo pasé súper bien en los casos que tuvimos que resolver porque eran como casos de finanzas corporativas y era la administración de un portafolio, obviamente, de estos teóricos, que en el fondo te ponen unas ciertas reglas, cantidad de plata, etcétera, y había que empezar a competir con los demás. En el fondo, ¿quién rentaba más? Como la vida real. Ujú. Y ahí de repente, porque claro, típico que te pasan algunos modelos de carteras, te pasan algunas cosas teóricas, y uno dice, bueno, vamos a aplicar un poco, porque yo veía que nadie lo hacía, o sea, todos elegían el banco este porque me gusta, qué sé yo, un poco como al azar, sin un mayor análisis. Yo entiendo que era, digamos, un ramo nomás, a algunos no les interesaba tanto. Entonces elegían un poco como así nomás los activos y yo empecé a aplicar, digamos, estas cosas, bien y mal, después el profe me fue corrigiendo en varias, pero digamos tenía como la intención o la motivación de empezar a aplicar las cosas que me habían enseñado y me di cuenta que funcionaba, pues, y lo empecé a ganar a varios. Bueno, post, después esto pasó, no me acuerdo, pero fue como antes de salir Piñera, no me acuerdo, pero ese año todo subió. Entonces después me di cuenta que, claro, hasta un mono hubiera rentado, no fue que fuera digamos, que haya sido tan cabo. ¿Y Piñera uno? Ahora me doy cuenta. ¿Ah? ¿Piñera uno? Creo que sí, sí, si no recuerdo mal. Me acuerdo que subió mucho el mercado y claro, o sea, en el fondo todos los activos estaban rentando, no eran estos mercados más bajistas que realmente ahí se ven los inversionistas serios, ¿no? Los que no salen arrancando. Ujú. Y, y ¿cómo se llama? Bueno, el tema es que me motivó, empecé a cada vez motivarme más y lo mismo con los casos, entonces al final, ya saliendo, ya sabía que quería trabajar en este mundo. Entonces ya mi tesis lo hice enfocada en FP, después hice un grado que también lo enfoqué en la parte financiera, a pesar de que no era 100% financiero, y después justo salí a trabajar, como hice mi último, en mi tesis la hice en la FP, los tipos que le entregaban toda esta información a la FP, porque la FP tenía externalizado este servicio en ese momento, como que cacharon que yo había hecho esto un poco y obviamente no sé si tienen que haber dicho, oye, este gallo les va a hacer la cuestión a ellos cuando salga o algo por el estilo, y me contrataron. O sea, me ofrecieron la última práctica y me contrataron al tiro. Entonces fue, bueno, ahí debo darle las gracias a mi jefe que fue capo y muy buena onda conmigo, sabía que yo estaba partiendo y fue un 7. O sea, de esos buenos jefes que uno tiene al principio y dice, pucha, que se agradecen después. Me motivó mucho, siempre apoyando, muy bueno. Después él se fue a Falabella y de ahí nunca más lo vi en el mundo financiero, pues así que, o sea, se fue más al mundo corporativo y de ciencia de datos, entonces como que cambió un poquito el área. Esta empresa igual era LGA índice y era una empresa como bien cuantitativa, entonces como que yo al estudiar tantas cosas con economía en un principio, siempre como que agarré más pegas como por hacer modelos estadísticos, matemáticos, ese tipo de cosas. Y después fui aprendiendo economía. Y de hecho, en esa primera pega estuve con un economista, digamos, a la par. Ella era la senior y era como el junior, digamos, del área. Y ella me enseñó mucho también, mucha economía. Entonces, igual debo agradecer a las personas que han estado a mi alrededor, que me han ido enseñando y aprendiendo. Han sido buenos maestros, digamos, en las distintas ramas, o en las distintas facetas que tiene todo este mundo. Son muchas. Excelente. Le hice una consulta. Bueno, primero que ¿Sí? todo, agradecerte por la disposición y por haber aceptado la invitación. De Eh, nada. en paralelo a esto, ¿tú igual empezaste a invertir por tu cuenta en acciones, en cosas, o todavía no te metías en el mundo? En mi primera pega sí, ya como que ahí, bueno, obviamente uno no parte con tan buenos sueldos en un principio y generalmente como que andáis bien justo, entonces no era mucho lo que tenía que Ujú. invertir. Y empecé, pero igual empecé ya con el bichito porque veía, bueno, estoy metido en este mundo, veo que se mueven lucas, que se invierte, rentabilidad, entonces, ¿por qué no empezar a aprender también, digamos, de la perspectiva no de yo trabajar en esto, sino que cómo yo puedo empezar a invertir mis pequeños ahorros? Y Claro. empecé por Fintual, de hecho. Yo Fintual los conocí a ellos porque uno de los fundadores fue compañero un poco más arriba de la universidad y fue ayudante en algunos ramos. Entonces lo ubicaba y también había trabajado en la misma primera empresa que trabajé yo. Entonces como que lo conocía y él justo estaba formando Fintual. Entonces me gustó ¿A porque en Pedro un principio Pineda? no, a Omar Larrea.
A Ah, los bueno, otros bueno. lo ubicaba y nada, pues me gustó lo que estaban haciendo, tenían pocas barreras de entrada porque yo no tenía $50.000, $100.000, normalmente fui, me acuerdo una vez a una corredora, no voy a decir nombre para que no se nos queden después, pero claro, yo quería invertir en Estados Unidos porque el mercado chileno lo encontraba en ese momento fome, hoy en día me gusta más. Eh, Aparte típico uno tiene como este seco más gringo, Apple, qué sé yo, como que las empresas que son más conocidas Ujú. y me pusieron hartos problemas. Entonces, al final, Fintual fue como una alternativa para poder partir. Y como también entendí un poquito los modelos matemáticos que ellos usaban para sus portafolios, entonces me empecé a meter. Y dije, ya, están ocupando esto de ETF, lo empecé a investigar, empecé a aprender, y ahí empezó como un poco esta como ganas de ir aprendiendo, pero bien autodidacta también. O sea, yo siempre he dicho que, independiente que uno pueda tener estudios formales, lo más importante es estar aprendiendo constantemente por tu propia cuenta. El otro es como una base que sí a lo mejor puede ser muy útil, pero también hay grandes inversores que nunca tuvieron formación financiera y la verdad es que son tipos que saben demasiado. Entonces, al final está como ganas de ir aprendiendo y ahí uno va investigando ETF, acciones, cómo se componen y va como desgranando este portafolio para ir desmenuzando cómo lo armar. Y de ahí me dieron ganas Ujú. de armar el mío. Entonces ahí empecé ya con otro cuento ya en el fondo. Y bueno, ¿y qué hago? Invierto en Chile, Estados Unidos, uno empieza a escuchar distintas pros y contras, y ahí empieza como todo este cuento que no para todavía, de irse formando y aprendiendo. Digo no para porque de verdad que uno siempre aprende algo en este mundo. Tan cambiante que siempre hay algo que aprender. Siguen saliendo ¿En cosas qué año nuevas. fue esto? Como para situarlo un Eh, ya poco. fue como el 2016, 17 ya, esto más o menos, claro. Ya. 2016 por ahí, cuando recién estaba partiendo Fintual. De hecho, hace poco hablé con uno de ellos por otro tema y les comenté y le dije cuando tenían una página que era súper fea y se mataban de la risa. Y decían, sí, pues si partimos con una máquina que en verdad no era muy bonita, pero funcionaba y la verdad es que yo les quería el proyecto. Así que, bueno, los felicito también por todo lo que han logrado. Tremendo aporte al ecosistema. Más que nada, si hay algo que puedes haber visto, yo sé que no nos contaste un poco de historia, pero algún momento en que tú dijiste, aquí es, o sea, yo sé que tú partiste a poco viendo los modelos y un poco tú entendías también por tanto tus estudios como por lo que te tocó trabajar, pero hay un Claro. momento en que te haya dicho así, acá es, este momento es, y por aquí va la cosa, y le voy a empezar a dedicar más tiempo a esto, o más esfuerzo en esto, más energía a esto, que quizá hay Eh, algo, algún evento en particular que te haya hecho tomar esa sí, determinación. sí, hay un evento bien particular. Bueno, yo les dije, yo cuento todo. En mi primer trabajo, bueno, estuve ahí un año más o menos. Y de ahí, bueno, me ofrecieron, yo, novato, me ofrecieron otra pega y fui muy campante a la entrevista y me cacharon. Entonces, como que no quedaron muy contentos con eso y después tuve que salir al tiempo. O sea, ahí me di cuenta que uno necesita tener ahorro, necesita tener un colchón, una espalda, porque claro, uno está partiendo y uno jura, hoy acá voy a estar muchos años y anda a saber, y no solamente porque de repente hay reestructuraciones, las empresas, fusiones, cambios de área, jefes nuevos, o sea, una serie de cosas que pueden pasar, y yo creo que si uno no tiene esa seguridad, lo pasa mal. Y después, posteriormente, me di cuenta cuando ya tenía un poquito más de espalda, no digamos que soy millonario ni nada, pero sí logré tener un poquito más de espalda y decir, bueno, si me pasa algo, no me voy a morir ni me va a pasar nada. También uno empieza a dejar de ser tan, ¿cómo lo puedo decir? Que suene bien lo que quiero decir. Uno deja de, en el fondo, depender tanto de un trabajo. Entonces, básicamente, creo que uno tiene un poco más de libertad y uno puede a veces hasta decir no. Y porque sabes que aunque les moleste, bueno, si les molesta, en el fondo no me muero, no me va a pasar nada, pero voy a decirlo, ¿no? Hay veces que uno tiene que quedarse callado en los trabajos porque necesita, porque tiene que trabajar y necesita las lucas. Entonces yo creo que hemos pasado esa situación, entonces cuando aprendí eso dije, no, acá yo tengo que invertir, tengo que tener mi colchón, tengo que tener mi espalda financiera, porque yo no sé lo que me va a pasar más adelante. Y tengo hoy en día una familia, entonces no puedo tampoco tener esa volatilidad, por decirlo, en mis ingresos que me puede traer problemas en mi día a día o en el mes a mes, digamos, cuando hay Claro. que pagar las cosas.
Ujú, Entonces, eso, claro, ya claro, como cuando uno pasa a ser ya más adulto, hombre, familia, entonces uno dice, ya no, acá la cosa ya no es tan claro. En ese tiempo igual vivía todavía con mis papás, básicamente uno no necesita tanta plata todavía para poder, no tiene de costos tan altos, digamos, hijos, etcétera, pero ya hoy en día es distinto. Tengo hijos, colegio, arriendo que pagar, entonces uno necesita cierta seguridad financiera y creo que es fundamental. Eso fue yo creo como lo que me hizo el clic buenísimo. más grande en mi vida que en el fondo dije, no, esto hay que aprender y hay que dedicarle un poco. Y yo creo que todos deberían hacerlo Perfecto. porque todos pueden pasar por estas cosas, pero si no, todo el mundo tiene de repente algún seguro, hipotecario, o sea, de alguna forma está en contacto con el sistema financiero. Entonces, igual tener un mínimo de educación financiera y de seguridad financiera, por decirlo, es positivo para todo el mundo. Yo creo que todos deberían poder optar a eso, Perfecto. un pequeño colchón de emergencia, todas esas cosas que se hablan son importantes, no es puro bla bla. Ulises, y entrando ya más al área chica, de lleno el tema de inversiones. Vemos que la economía al final, sobre todo la economía estadounidense, si uno la mira, tuvo una pequeña baja, una corrección, y ahora, o más que pequeña, fue una corrección más o menos grande, y ahora se pegó un rebote bien grande, y ya estamos en máximos históricos de nuevo. Sí, ¿Cómo ves tú el futuro? Yo sé que es difícil predecir un poco lo que va a pasar, pero te hemos visto en Twitter, en varias partes, que te gusta analizar temas macroeconómicos, te gusta al final, como decías tú, la economía, y sabiendo lo difícil que es predecir esto, sí, ¿qué crees tú que es lo que pueda pasar a futuro? Hay una recesión que se viene hablando ya hace mucho tiempo, la recesión más anunciada de la sí. historia, pero que no ha pasado nada, que seguimos en el máximo y todos los días hacemos máximo. Eh, ¿Cuál es tu visión respecto a eso? ¿Cómo te proteges tú de los distintos escenarios que puedan pasar? Si nos puedes dar un poco tu opinión respecto a eso. Dale, ya. Ahí yo lo separaría como en cosas más del mercado y la economía, ¿ya? Porque muchas veces van de la mano, pero estos últimos tiempos se ha visto que no. En la economía yo creo que sí Estados Unidos en el fondo, bueno, ha tenido problemas como todo, de hecho todavía está con temas con la inflación, la han controlado bastante, pero estos últimos datos se le han escapado un poquito el índice de precio al consumidor y al productor. De hecho, mañana creo que sale el PCE, el deflactor, que es como el más importante, pero Ujú. ya se sabe que más o menos va a salir malito, no va a salir muy bueno. El jueves creo que. El Entonces, juez, sí. ahí tienen un tema, pero están creciendo con bastante fuerza. O sea, tienen ahí un dilema en el fondo de que no se les recaliente la economía y si siguen subiendo las tasas también pueden tener un problema porque para mí el gran problema estructural que tiene Estados Unidos es la deuda. Y una deuda creciente que cada vez tiene que aumentar más. Entonces, en el fondo, ¿cuándo van a parar esto? En algún momento puede traer problemas a Estados Unidos, a la bolsa, etcétera. Sobre todo al mercado bono, que sí o sí va a impactar en las acciones. Pero el mercado de bonos, digamos, donde primero empiezan a estar todas estas grietas y también en los derivados, que son bien complicados allá, como en la subprime. Pero no creo que haya una subprime ni nada por el estilo, no soy tan catastrofista, pero sí tienen un tema muy grande con la deuda. Y de hecho ahí en la deuda en particular, con los CNBC, que son la deuda retail, y los CLB, los CLO, que son deudas coleratizadas, que en el fondo tienen como colateral todo esto, deuda, digamos, de comerciales de inmobiliaria. Y ahí tienen Ujú. una cuestión bastante compleja en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el tema? Y ya un poco más geopolítico, que tampoco tiene mucha competencia hoy en día, porque una es China, pero China tiene sus propios problemas estructurales también. De hecho, China está ahora con bastantes temas y la bolsa ha andado, bueno, ahora tuvo un rebote, pero en general no ha andado muy bien la bolsa china. Andaron prohibiendo los Ujú. cortos, o sea, estaban con una serie de medidas y ahora están inyectando liquidez para tratar de salvar. La Unión Europea tiene sus dramas con Rusia y también tiene sus temas ahí geopolíticos. Y tampoco Europa ya es un continente que crezca mucho. Obviamente, por ejemplo, todo eso se ha ido más a Asia. eh, pero Asia también tiene sus cosas. O sea, por ejemplo, Japón también tiene exceso de deuda, China tiene sus temas, India está creciendo mucho y es un lugar muy atractivo. Siempre estoy mirando harto India hace rato. De hecho, tengo ganas de entrar a un ETF de India. Pero así Linda. sí, a largo plazo, porque creo que
puede ser una sorpresa buena en los próximos años. Entonces, económicamente, veo que Estados Unidos igual va a seguir siendo un poco la hegemonía, digamos, mundial. A pesar de que lo han bombardeado un poco por el dólar, por distintos lados, pero veo que es difícil que lo puedan destronar, a pesar de que los chinos están en eso. La bolsa americana me gusta mucho. De hecho, yo ya yendo a las inversiones, invierto en Chile en acciones y en Estados Unidos en acciones, particularmente con estrategias totalmente diferentes. Y acá voy a al fin recomendar un libro que a mí me encanta, siempre lo digo, La adaptabilidad de los mercados financieros de Andrew Lowe. ¿Por qué? Porque nadie lo lee y porque en verdad encuentro que es muy bueno, porque todas las bolsas, por ejemplo, hablemos de acciones, todas las bolsas tienen sus particularidades. Yo creo que hay que entender cómo son para ir con un estilo de inversión que pueda ser rentable. O sea, yo no puedo, por ejemplo, los gringos son mucho de la mentalidad del growth. Entonces, a ellos les encantan las empresas tipo Nvidia, que crecen mucho, son mucho de eso. Entonces, si uno invierte en Estados Unidos con una mentalidad growth, la data lo dice que en las últimas décadas le ha ido mucho mejor que a los value, que a todos, bueno, y generalmente a los quality growth, es como un segmento más pequeño que buscan empresas que crecen y de mucha calidad. Yo creo que han sido como el estilo de inversión que más han dado bien en Estados Unidos. Pero si uno busca eso en Chile, por ejemplo, te va a ir súper mal, porque empresas que crezcan mucho hay pocas. Las utilidades son mucho más cíclicas. Los sectores son mucho más cíclicos. Por ejemplo, acá sector materiales, industrial, vapores, LAN, LATAM, perdón, ahora se me cayó el carnet. Eh, Claro. CMPC, digamos, todos estos negocios son altamente cíclicos. Las constructoras inmobiliarias, Alfacor, que sé yo, también altamente cíclicas. Los bancos no tanto, pero igual tienen ciclicidad. Entonces, es una bolsa bien cíclica la chilena. Entonces, si vas con una mentalidad media growth, te va a ir mal. Yo creo que acá el value, por ejemplo, funciona muy bien. Y de hecho, hay inversores value que son bien conocidos y la rompen acá en Chile. Y si va, y así digamos, uno puede ir como viendo distintos como estilos según la geografía o la bolsa, como sea. Yo hablé con un amigo, por ejemplo, que me decía que estudió allá en Estados Unidos y me decía que los americanos generalmente encuentran malos los dividendos o no les gustan dividendos muy altos, y acá en Chile lo único que quieren son las dividenderas que den sobre 10%. Entonces, es una idiosincrasia, un estilo totalmente distinto. Yo en Chile invierto en dividendos y también invierto, y en Estados Unidos invierto más growth, más, como más trading, digamos, de compra-venta, por un tema de que la única forma que tenéis de rentabilizar la inversión a lucas, digamos, es vendiendo. O sea, las empresas crecen, tenéis que vender para tomar la ganancia. Y otra cosa que me gusta harto, porque yo soy bien crítico del sistema monetario actual. De hecho, una de las cosas que más me gustó a mí fue el tema monetario. De hecho, yo creo que fue lo que me enganchó en la economía. Y me gusta harto Bitcoin. Me gusta mucho Bitcoin y tengo ahí también una buena parte en Bitcoin. Ya algo un poquito en oro, pero es que el oro se puede invertir en ETF y los ETF no me gustan mucho, pero y en vez de tener el lingote en la casa después me entran a robar, así que prefiero que no, prefiero los Bitcoin. Más complicado. Sí, pues ¿Y qué? es más el riesgo ya. Claro, es más fácil. Sí, Ahora, pues es mucho más fácil. qué tanto influye la naturaleza de las empresas que hay en Chile con este tema de que sean cíclicas o que sean dividenderas? ¿Y qué tanto influye también el hecho de que estén obligadas a repartir el 30%? Porque al final, Sí, obviamente, si a una empresa le obligan a repartir un 30% de las utilidades, ya automáticamente ese 30% no lo pueden destinar a crecer al final. sí, Eh, pues. ¿Cuál crees tú que hay una relación ahí o es netamente que tenemos empresas que son cíclicas per se nomás? Yo creo que es una mezcla, y son los dos puntos más importantes los que mencionaste. Una, que a las empresas chilenas en general tienen que dar dividendos. En Estados Unidos hay empresas que no dan dividendos. Por ejemplo, las siete magníficas, Tesla no da ni Claro. uno, Google no da ni uno, Apple, Microsoft, creo que sí, Nvidia muy poquito, pero en el fondo hay empresas que si quieren no reparten. Entonces ahí tienes ya un tema legal que acá es un poquito, no te deja. Al inversionista sí le gusta porque le tienen que dar parte de las utilidades y están bien contentos con eso. Un, un- Pero obviamente influye en el crecimiento. Dímelo. un pequeño dato, un pequeño dato. Ahí si hay algún abogado aquí que se dedique más al tema corporativo que trabaje directamente con esto, nos puede poner en los comentarios. Pero técnicamente lo que dice la ley es que no es que deban repartir, o sea, en principio sí, el 30%, ¿Ya? pero salvo que haya accionistas, o sea, si hay un accionista que se opone a esto,
en ese caso no se reparte el 30%. Eh, Ahora, la probabilidad de que eso ocurra es casi imposible, porque Ah, siempre va a haber alguien que va a decir, no, mira, yo quiero que se reparte un 30%. Y con eso ya sonaste y todos tienen que hacerlo. ¿Ya? Pero es como la gente dice, no, que tienen que hacerlo. En principio, si es que hay alguien que, si unánimemente, mejor dicho, nadie quiere que se reparta, no se reparte y establecen que no se reparta, ahí en se ese caso podría. no se podría repartir o no se repartiría el 30%. Pero la probabilidad de que eso ocurra es casi nula. Entonces, pero si hay alguien que trabaje en esto, por favor, coméntenos aquí en los comentarios abajo en YouTube para poder también saber un poco más de esto, si es que realmente es así o no, o cómo juega en la práctica. Ya, a mí la verdad me Ujú. pillaste con ese tema legal y por eso siempre los abogados son importantes, Sí, porque yo pensé que ok. se tenía que repartir sí o sí, o sea, lo tenía como un poco asumido y yo creo que muchos lo piensan así que gran Sí, dato ahí para investigar. Pero también hay sí. un tema y que en Chile las compañías generalmente tienen grupos controladores bien importantes, a diferencia en Estados Unidos que no hay tanto controlador. Entonces el Ujú. controlador generalmente va a querer dividendos porque en el fondo cuando uno tiene un holding, el ingreso que tiene son los dividendos, no están ellos en la compra-venta de acciones, por lo general. Claro. Entonces, ahí ya sonaste, pues, o sea, si el controlador quiere que repartan, ya no hay nada que hacer. Ya te tienen sobre 50% acá en Chile y son controladores bien pesos pesados, así que Ujú. tampoco es muy fácil ir contra la corriente. Y el otro tema que también yo creo es un tema sectorial. ¿Por qué? Por ejemplo, miremos el sector de tecnología, esta Sonda. Nada contra Sonda, pero Sonda no es Apple, no es Nvidia, y está lejos de serlo. O sea, ellos se dedican a dar soluciones a IT, como por ejemplo un Nagarro, que está bien como de moda allá en Europa, pero no es un creador de chips o un creador de dispositivos móviles, Semiconductores. semiconductores, que en el fondo ya hay una mayor complejidad en la industria, por lo tanto, obviamente es una industria con más rentabilidad también. O sea, hay un mayor valor agregado, eh, que Ujú. una de las cosas que siempre se critica acá en Chile, que se hacen cosas con poco valor agregado. Por ejemplo, nos vamos a telecomunicaciones, está Entel, no tenemos mucho más. Entonces, ahí tenéis dos sectores, por ejemplo, en el sector telecomunicaciones o servicios de la comunicación, como lo rebautizaron ahora los americanos, tenía Google y a Meta, y a Netflix. Ya hay una diferencia abismal, nada contra Entel, pero Entel podría ser un Verizon, algo por el estilo, pero no un Meta, un Google o un Netflix. Entonces ahí tenemos Claro. un gran tema de sectorial, de que no tenemos sectores que hoy en día sean de las industrias de mayor crecimiento en el mundo. Y es algo que le está pasando a varias economías. Por ejemplo, Europa, el sector que más le crece es el de lujo, pero no el tecnológico. El sector tecnológico donde crece en Estados Unidos y más en Asia. Entonces, ahí yo creo que tenemos un poco una especie de deuda pendiente, en Chile, En el ahora, mercado. en el Ujú. mercado chileno, sí. Yo creo que debería, bueno, y eso también va con todo el crecimiento de startups, impulsar todas estas empresas nuevas, un Apple naciente, etcétera. Que sí, yo creo que ha ido avanzando en Chile y me alegra bastante que avance eso del mundo startup, que puedan salir empresas nuevas, más disruptivas, con modelos de negocio más interesantes. Ulises, tú, bueno, por todo el bagaje y todo lo que has aprendido en temas de tanto laboral como lo que estudiaste en la universidad, nos cuentas que saliste con hartos fundamentos teóricos en el sentido de quizá una inversión más clásica. Uno tendría a pensar, Ulises sí o sí se dedica al análisis fundamental y quizá desprecia el análisis técnico o todo lo que tenga que ver con trading, por ejemplo. En un Pero quiero que me principio sí, cuente, porque es como lo que se tiende a pensar. Es como todo, que se dedica a hacer el WAC, los beta, toda sí, po, diversificación de portafolio, y se ve el tema de los trading malamente. Se ve el trading como algo como riesgoso, como que uno puede, es como ir al casino, que yo no estoy de acuerdo, porque obviamente hay mucha gestión de riesgo en el trading, sí. la persona que en verdad hace bien trading. Eh, pero quiero saber tu opinión un poco de este tema. Quiero que nos cuente un poco tu manera de invertir en ese sentido, análisis fundamental, análisis técnico, y cuál es tu opinión respecto al trading y lo que se piensa de él. Mira, en un principio sí era mucho análisis fundamental y de portafolios, qué sé yo, y no mucho de análisis técnico ni trading, pero me estaba muy equivocado, en el sentido que creo que todo es importante y básicamente una vez
alguien me hizo una analogía y siempre la repito porque fue muy buena. Esto es como jugar al fútbol. Entonces, si yo sé patear con las dos piernas, voy a ser mucho mejor que sé patear solo con una. Si además sé cabecear, voy a también tener otro valor agregado. Si además de eso sé atacar y defender, voy a ser mucho mejor jugador. Bueno, ya ponerse al arco ya es como mucho, pero, pero en el fondo creo que todas estas herramientas te van agregando distintas formas de invertir y también visiones. Por ejemplo, yo antes era mucho análisis fundamental, poco técnico, y creo que hay muchas inversiones que las hubiera hecho en otro momento si hubiera sido un poco más de gráfico. O sea, no, que el PER está bueno, que qué sé yo, pero de repente miráis el gráfico y decíais, pero no es el mejor momento. O sea, acá puede venir una corrección y justamente renta invertida y venía la corrección. Claro, como es largo plazo, muchas veces no importa, pero si hubieras entrado en un mejor punto, tu rentabilidad aumenta. Entonces, también ahí eso hay que saber manejarlo. Y bueno, trading yo creo que he aprendido mucho ahora último. Es bastante difícil el trading, debo decirlo, no es fácil. Yo antes creía que era mucho más sencillo, no, es muy complejo y hay mucha gestión de riesgo, hay mucho conocimiento y hoy en día trato de usar todo. O sea, por ejemplo, si hablo de una posición de trading en Chile, también le miro los fundamentos. ¿Por qué? Porque muchas veces una empresa con tendencia gráfica, por decirlo en precio, pero además que tenga buenos fundamentos, se va a disparar y va a alcanzar, digamos, precios mucho más elevados, a lo mejor una acción que simplemente tenga un impulso por momentum, digamos, de precio nomás, porque el mercado estuvo subiendo y punto. Y Ujú. también en Estados Unidos he aprendido a meter harto el factor cuantitativo, que allá sí importa, de las opciones, las gamas y todas esas cosas que son más complejas, porque allá sí en verdad funcionan, ¿no? O por lo menos sí pegan en el mercado. O sea, por ejemplo, todas estas barreras de opciones, que sé yo, de repente uno ve que los precios llegan a esas zonas y rechazan porque realmente hay una, entonces es bueno conocerlo y manejarlo por lo menos algo. En Chile no es tan así, así que eso está como un poco más olvidado. Y también el tema macro, también creo que es importantísimo. O sea, cuando tenemos tendencia macro, tendencia de la bolsa y más encima una buena empresa, te va a ir excelente. O sea, ahí, bueno, y eso no siempre se da, también es muy complicado, pero también hay uno, lo sabe, o sea, por ejemplo, mira, esta empresa está, por ejemplo, me pasó ayer, o anteayer, entré a Palo Alto Networks, una empresa que estaba un amigo hace rato diciéndomela, y también entró ahí Nancy Pelosi, una, una política de Estados Unidos que le va muy bien en, en las inversiones. Uno sigue también esas personas que les va bien. Y la bolsa no andaba muy bien, pero Palo Alto subió todo el día porque venía de una corrección muy fuerte, entonces estaba en tendencia, independiente de que la bolsa andaba media débil. Entonces, pero claro, si hubiera sido con una bolsa fuerte, hubiera llegado mucho más arriba. Y con un buen dato macro, más arriba todavía. Entonces ahí esas cosas van influyendo. O sea, por ejemplo, Nvidia reportó, subió todo, o cuando hay datos buenos macro, también sube todo o baja todo. Entonces hay que también estar muy pendiente de esas cosas y tener un poquito la juguera de todo lo que está pasando, que no es fácil para nada. Y la gestión de riesgos es clave Entre, también, como dijiste. entre paréntesis, estamos grabando el 27 de febrero, por si acaso, porque pues, si de repente hablamos en acciones y alguien mira el gráfico cuando sale una entrevista, quizás no entienda mucho los movimientos, pero Sí, efectivamente, sí, Sí, se pegó un buen rally ahora a Palo Alto. les recordamos que este programa no es de asesoría financiera ni mucho menos, es solamente, no, no nos hacemos responsables por Sí, ningún tipo de cambio que haya después. sí, tampoco hubo sí. una recomendación de inversión ni nada, simplemente es un comentario para poder darle ejemplos reales a la gente. Nada que Sí. después alguien si compra un año después para lo alto no nos diga Claro, nada Palo Alto. porque, porque ya pasó el momento ya de la Bueno, oportunidad. Ulises, yo sé que tú nos has comentado que esto tú lo estudias, ¿cierto? Con tu experiencia también, y eres bien un poco mateo en esos temas, lo cual es bastante recomendable hacerlo en estos casos. Pero ¿Mm? ¿tienes algún grupo de personas con quien tú puedes, o algún equipo con quien tú conversas, discutes estos temas, cosa de apoyarte un poco en Sí, quizá otras visiones? sí, por supuesto. De hecho, creo que se los comenté hace poco que Carlos de Independencia Financiera, que también lo conozco, buena onda Carlos, mencionaba el tema de que él hizo este club que él tiene porque se hace una comunidad. Y aquí es lo que voy, que muchas veces somos animales, estamos en manada, por lo tanto necesitamos
una comunidad que nos entiende y que hable de lo mismo. O sea, a mí me pasaba en mi casa que de repente hablaba de inversión y no mucha gente la entendía porque nadie más está metido en este mundo. O sea, no vengo de una familia de inversores, digamos, no, para nada. De hecho, todos me miraban al principio como un poco bicho raro, como que está hablando. Y necesitaba también ese poder compartir estas cosas con otras personas. Es muy importante. Entonces, yo por lo menos estoy en el club de trading de Inversapiens, que les mando saludos ahí a los chicos, a Carlos y a Nico Magner, y también al Tomás Claro, que a también está ahí tomar. en ese proyecto, a Tomás. Muy Son buena onda también compañeros Tomás. ahí, así que Sí, pues también somos me sumo a compañeros los ahí, saludos. somos compañeros ahí con Pablo. También estoy en Me sumo a los varias saludos. comunidades de Telegram. Bueno, en la misma Inversapiens, estoy con unos chicos que también hacen trading en Chile, Trading USA se llaman los grupos. Pero básicamente son Ujú. comunidades donde igual se habla este tema, dan ideas de inversión. De hecho, por ejemplo, esto que hablábamos de Palo Alto, fue justamente una persona que ahí dijo como, oye, miren Palo Alto, qué sé yo, y uno la empieza a mirar y dice, chuta, está interesante y a lo mejor nunca hubiera llegado a esa empresa, porque uno no puede hacer el research en la mañana de 200, 500 empresas en Estados Unidos, y a lo mejor nunca hubiera llegado a esa oportunidad, y eso se da por la comunidad. Entonces, creo que es muy, muy importante que se traten de rodear con gente, a pesar de que sea un poco virtual, pero por último que estén ahí como en la misma sintonía, es clave. Y aparte también uno se siente un poco más como parte de esa como manada o de esa tribu. Entonces igual es entretenido. Y con Jonathan, por ejemplo, de Bribonazo, en la entrevista con Jonathan nos contó que tenían ahí su grupo Nosotros de trading, tenemos dos no sé grupos, cómo será ahora. el de los precisos que aún queda, que no hablan tanto ya todos, pero todavía están todos ahí metidos en el grupo. Y con el Jonathan y Brigonazo tenemos un grupo aparte que es los precisos elite, ¿no? De hecho tienen un nombre muy chistoso, como siempre lo cambian. Los imprecisos traders. Pero también ahí siempre estamos hablando pero más de bolsa chilena. Hablamos mucho, por ahí Ya. Brigonazo es seco para la bolsa chilena. Jonathan también sabe bastante, yo también me gusta harto la bolsa, entonces ahí siempre estamos hablando, oportunidades que vemos barato, que no, etcétera, y eso ayuda mucho. Es fundamental, yo creo, el tema del círculo. Feliz también después de Buenísimo. hablar de inversiones con usted más adelante, de que nos demos idea. Feliz, po, feliz. Ulises, pasando a otro tema, este tema de trabajar en las inversiones, en la bolsa, ¿cómo se relaciona esto con tu vida familiar, las amistades? Porque la verdad que es trabajar en algo que es bien exótico o no es tan común para el común de las personas. Eh, ¿Cómo vives tú la vida con respecto a la tarea que cumples y la relación que tienes con la familia? Bueno, como te comentaba al principio, como que no me entendía mucho. Igual ahora han ido aprendiendo ya del tema, obviamente que te empiezan a escuchar y empiezan a aprender también, porque bueno, pues, si algo que a ti te gusta y te interesa, obviamente que también ahí tiene que haber un feedback Ujú. familiar. Pues, o sea, yo también me intereso por las cosas de mi familia, cosas que están haciendo, etcétera. Entonces, bueno, ahí han ido aprendiendo, pero sí es un mundo un poco eh, competitivo, desgastante, hay que estar bien pendiente, pero igual ahora he ido aprendiendo un poco a dosificar esas cosas. Entonces, también uno se va adecuando, pero eso depende mucho también del trabajo que estés haciendo actualmente, si estás independiente o dependiente, porque claro, cuando ya estás en una empresa es distinto, hay horario, entonces es un poco más complicado. La verdad es que igual dejar todo de lado la familia en general, cualquier pega. Pero tú lo tomas como un trabajo en el sentido de que tienes tu horario, es como un horario de oficina, tú te conectas Sí. a tal cual. ¿Cómo es un día típico de Ulises en bolsa? Ya, bueno, ahora que estoy independiente, digamos, 100% en este tema, Ujú. me levanto muy temprano y empiezo a hacer una investigación de mercado. Hay algunas personas que veo videos que hacen diario, empiezo a mirar gráficos, los datos económicos que pueden haber, pero igual los veo día anterior, pero para no dejar abierta la posición, qué sé yo. Pero empieza muy temprano, aprovechando dos cosas. Una, que gran parte de la familia está en otras actividades, o se van al colegio, o están en otras cosas. Entonces así también ocupo como desde bien tempranito el día, lo ocupo en hacer un buen
un buen plan de ese día cómo va a ser, porque ya después, bueno, abre el mercado chileno a las 9:30, pero un poco más lento, así que ahí lo miro un poco más, pero ya cuando abre el mercado americano a las 11:30, ahora, después cambia un poco el horario, pero actualmente abre a las Ujú. 11:30 Chile, y hay que estar pegadísimo, sobre todo en la apertura, porque ahí es donde pasan todas las cosas, o sea, ahí es donde está la magia del día y realmente si uno hizo un buen análisis, obviamente que todas tus probabilidades puede que no te resulte nada ese día, pero obviamente si uno hace un buen análisis, está de temprano concentrado, qué sé yo, obviamente te puede ir bien, por lo menos hay mayor probabilidad de un día exitoso. Generalmente cuando uno está, no hizo mucho investigación, está como en otra, qué sé yo, y uno cree que, voy a llegar a operar, obviamente ese día te va a ir, pues te vaya bien, pero la alta probabilidad es que te vaya mal, o te vaya más o menos, no sea un buen día. Yo soy bien como metódico en eso y me lo tomo como una pega, o sea, hasta las 6 estoy pegado trabajando. Ya, Ya perfecto. después trato de también no seguir pegado porque después uno se puede poner a ver el post-market y al final siempre hay Claro, algo que mirar. Entonces al final igual eso te empieza como, o sea, igual uno mira, pero en el teléfono por último, pero en el fondo trato de desconectarme también por un tema de sanidad mental. El capital psicológico creo que es clave, y esto lo aprendí ahora último, porque realmente cuando uno tiene un par de días malos y después perdís confianza, pues entonces, por lo menos yo para estar con confianza tengo que haber hecho la pega previa. Hay gente que a lo mejor no están así y les sale más fácil, pero yo soy como bien Mateo, entonces me gusta como hacer la pega bien hecha y bueno, ojalá que después el día sea favorable, tenga buen viento de cola. ya que sacaste análisis sí, o comparaciones con respecto al fútbol, también lo veo en ese sentido de cuando el equipo ya va con varias derrotas, empieza a dudar, empieza a quizás no tomar las decisiones correctas, y por eso, como dices tú, es bueno hacer siempre ese análisis, el empezar, bueno, lo que se dice, empezar quizás volviendo de a poco, quizás con menos posiciones o con posiciones más chicas, más pequeñas, y de a poco ir retomando la confianza. Sí, Justamente totalmente. también creo que la parte psicológica es clave. Eh, Respecto por ejemplo, el plan de crecimiento que tú nos contaste que tenía ahí tu empresa, ¿cómo te ves tú en 5 años? ¿Cuál es el plan de crecimiento que tú ves de acá a 5 años más? Mira, lo primero es este año poder consolidar la empresa, digamos que ya esté sólida, funcionando, empiece a tener, digamos, más áreas de acción. Hay otros proyectos que también he estado haciendo en paralelo. Así que lo primero es consolidar, que yo creo como cualquier emprendimiento, que básicamente igual esto es como un emprendimiento un poco distinto, pero no es como que vaya a ser un producto y salir a venderlo, pero básicamente igual es algo similar. Primero consolidarlo, o sea, lo primero es que esto resulte, que funcione y que me pueda dar para vivir y para proyectar, digamos, un poco más a largo plazo. Y después eso ya se cumple, ir paso a paso avanzando, más en crear un portafolio que me pueda dar ingresos pasivos. Y yo tengo un portafolio de viviendero que bien, digamos, estudiado, no tan grande, pero la idea es que vaya creciendo porque entiendo que esto es lo que me va a dar esa seguridad financiera que hablamos. Independiente que a mí después me vaya bien o mal con las inversiones, con una posición de trading, con una inversión más a largo plazo, pero en el fondo si tengo esta base, me va a poder permitir tener esa tranquilidad para el día de mañana, decir, ya, bueno, si me va mal un mes o 2 meses no me va a pasar nada y voy a poder seguir viviendo tranquilo. Eso es lo primero. Y lo Perfecto. segundo también ya empezar a, bueno, realmente lograr obtener rentabilidades importantes para poder escalar un poco más el patrimonio y empezar a tener, digamos, más opciones de hacer inversiones, etcétera. También hay un proyecto ahí familiar porque mi papá nunca cotizó mucho en la AFP y él es constructor. Tiene un par de propiedades que logró comprar dentro de su vida laboral y quiere también como una especie de administración, digamos, de su plata, porque no tiene FP, no tiene nada, y ya también quiere empezar a dejar un poco el trabajo, o sea, a bajar un poquito la carga laboral. Yo sé que él
por lo que conozco, nunca va a parar de trabajar y siempre me ha dicho, o sea, si me quedo en la casa me muero, ya está acostumbrado a salir ultra temprano en las mañanas, es como el típico como papá más clásico que sale temprano, siempre trabajando, o sea, siempre he tenido ese ejemplo muy trabajador, pero obviamente ya le empieza a pasar la cuenta y ya las fuerzas no son las mismas. También el otro proyecto bien importante es que pueda vender estas propiedades y poder administrarle de una forma muy seria sus ahorros, porque en el fondo eh, es una responsabilidad grande, no una Claro. responsabilidad menor. O sea, el futuro de mi papá, o sea, no, nadie va a querer después, oye, te perdí todo, ni qué así los próximos años de tu vida. Entonces, ese es otro proyecto bien bonito que hay, porque también se dio cuenta que puede en el fondo empezar a vivir un poco de esto como una especie de pensión y ya también las fuerzas no le están dando. Así que se lo propuse, le gustó, lo hemos ido hablando y ojalá resulte. Así que eso es como lo principal. Y de ahí, nada, pues seguir creciendo, seguir... y también otra cosa más personal, más que la empresa, me he ido metiendo un poco en el tema de la educación. De hecho, estoy haciendo el curso con Álvaro y con Víctor. Estoy ahí con ellos haciendo el curso, tengo un par de clases que me dieron que podía hacer. Estoy viendo hacer un curso con otra persona, el Esteban, y ahí también estamos en conversaciones. Y a lo mejor más adelante también me gustaría, yo igual quiero seguir estudiando, a lo mejor hacer clases en alguna universidad, ramos más prácticos, no a lo mejor el profesor doctorado, que es como ultra teórico, sino que a lo mejor algo más práctico de inversiones, que a lo mejor hay chicos que les puede interesar. Entonces, todo eso como que me gusta harto y ojalá se dé. Eh, Siempre hice clases en la U, así que me gusta como un poco ese tema y nada, pues, tratar de aportar por ese lado fuera como del crecimiento de mi empresa, de hacer lucas, de qué sé yo, también como un poco a la sociedad, de alguna forma, o sea, tratar de entregar conocimiento que uno va teniendo. Perfecto. Y, De y retribuir un además poco. también de entregar conocimiento y algo que, por ejemplo, estoy haciendo ahora es motivar. Creo que también uno, aparte de ser más que un profesor, uno puede lograr ser un motivador y que las personas empiecen a investigar. O sea, mencioné política monetaria, que las personas empiecen a investigar qué es eso, oye, acciones, que empiecen de trading. Entonces, todas estas cosas que uno va hablando, de repente empieza a picar como el bichito en distintas personas y se pueden ir motivando a que ellos por su cuenta empiecen a estudiarlo y empiecen a aprender. Y busquen a la persona, o sea, yo no soy el experto en todo, y a lo mejor si quieren aprender trading, vayan al club de trading o a otro tipo que sea capo. Si quieren aprender de fundamental, vayan a los tipos que son capos en eso. Si quieren aprender, y así vayan. O sea, uno, yo creo que se acerca a las personas correctas, puede ir aprendiendo mucho y no es necesario también un estudio tan formal. Así que eso es como otro gran proyecto que tengo. Y me gustaría harto que resulte. Suena bastante interesante. Creo que lo difícil es encontrar justamente, como dices tú, hay muchos cursos de todo, encontrar las personas que en verdad saben, porque hoy en día, como dije antes, hay muchas personas que de repente no saben y igual venden cosas, venden cursos, venden... Entonces, cuando uno está partiendo, yo creo que eso es lo más difícil, como Sí, el poder diferenciar de quién sabe y quién no sabe y está vendiendo humo al final. Eh, exacto. pero justamente como dices tú, irse quizás a lo más seguro, a las personas que uno sabe que son expertas en ciertas cosas. O sea, uno sabe que Tomás Claro es reconocido trader acá en Chile, por ejemplo. Uno sabe que, por ejemplo, Álvaro, Víctor, eh, tienen su especialidad ahí bien clara con los dividendos acá en Chile. Entonces, si uno va buscando los nichos que uno quiere aprender, así Exactamente. que muy bueno lo que tú dices. Hay distintas formas de ver las inversiones y también las personas tienen que ver qué les acomoda a ellos, con qué se sienten más Perfecto, sí. cómodos. Y ahí ir a buscar esa persona específica, o no solamente en Chile, puede ser afuera, hay cursos gratis, por ejemplo, está la plataforma Coursera, edX, que tienen Coursera, sí. cursos. Hay un montón, YouTube, hay un montón para el que quiera aprender. Entonces, es como que vaya buscando, vaya investigando y vaya haciendo el ejercicio. Pues, al fin y al cabo, esto es un ejercicio bien personal y uno el que tiene que hacer la pega. Dice, para ir cerrando, me gustaría hacerte un par de preguntas al cierre. Por favor, que sean la respuesta bien breve Sí, para dale. Va. hacerlo puntual.
Nos comentaste igual el libro de Andrew Love, ¿algún otro libro, algún artículo, película o serie que nos pueda recomendar, algún otro material que relacionado a los negocios, las inversiones que creas que es útil para la comunidad? Sí, bueno, hay varios libros que son, por ejemplo, de análisis fundamental, igual son un poco típicos. Paso por adelante Wall Street, Buffettología. A mí, por ejemplo, todo lo que es de Warren Buffett, para el análisis fundamental me gusta harto. Ahí están las cartas de Buffett, hay libros de Warren Buffett, hay un montón. Eh, Me gustan mucho esos libros y a lo mejor, bueno, clubes de distintas cosas. Hay harto material ahí donde se puede sacar, pero yo creo que son como los libros más típicos. El inversor inteligente, también un clásico, pero también hay que situarlos en contexto, porque igual también hay varios de esos libros que ya tienen sus años y hay que ir también actualizando ciertas cosas. Ujú. Perfecto. ¿Algún hobby o pasatiempo que tengas actualmente? Sí, me gusta harto, bueno, cada día lo hago menos, pero me gusta harto el fútbol, jugar fútbol. Siempre fui pichanguero, futbolero de chico, así que me gusta harto. Eh, También harto, estoy ahora también tratando de hacer un poco más de deporte, así que estoy ahí con un hobby bien importante en el tema de salud física y cuidado más de mi persona. Y también ahora también, un poco juego videojuegos con mi hijo también que de repente le gustan, así que ahí he aprendido, he vuelto a ¿Qué eh, juegan? jugar, jugaba harto cuando niño, después jugué harto FIFA, qué sé yo, después dejé de jugar cuando entré a trabajar y ahora volví de nuevo a esa etapa. Ahora estamos jugando harto Mario Kart y Mario Golf, igual es chico, tiene 6 años, entonces está como en Ah, esa etapa pero de juego. está No, pero bien. igual el Buena. Mario Kart igual es entretenido, así que Para ahí iniciar, hacemos sí, competencia. Sí, sí, muy bueno. La Oye, excusa, al final la excusa para poder jugar también, ¿o no? claro. sí, pues de hecho la Ya otra vez le jugar. dije, te voy a pasar unas etapas que están complicadas y estaba feliz. Y para los que nos están viendo, escuchando, ¿cómo te puedes contactar a través de redes sociales o alguna página especial, un email? Redes sociales, Instagram, yo creo que Instagram es como lo que más a lo mejor puedo como responder, es como donde te llega el mensaje más fácil. También Ujú. llegan mensajes para través de Twitter, pero porque nadie se comunica mucho por ahí, pero si alguien también me quiere escribir por ahí, ningún problema. Redes Va- sociales, yo creo que es como lo más fácil, que cualquiera puede, no, Vamos no a ver, tengo una página propia ni nada, así que vale. Vamos a ver en todo caso bueno, qué es lo que ocurre con Twitter, porque nos han prometido hartas cosas respecto de esa aplicación, pero vamos a ver qué ocurre. O a sí, X, mejor dicho. sí, pues ahora es que Claro. está con hay una reformación empresarial con Elon Musk más o menos seria, así que vamos a ver en qué termina X. Oye, Ulises, un poco hacer un bypass de lo que justamente comentaban hace unos minutos atrás con Pablo. Yo me gustaría agradecer tu disposición y por tu tiempo y también un poco unir a lo que habíamos mencionado anteriormente. También el enfoque de este canal también es, o de este programa es que la gente también aprenda, no necesariamente decir que nosotros somos profesores ni educadores, ni mucho menos, pero un poco abrir las puertas para que puedan quizás conocer otras cosas, conocer a gente como tú y que puedan también abrir un poco quizás la cabeza a decir, oye, esto no lo había tomado en consideración, o esto es importante, o reafirmar cosas. O sea, el caso, por ejemplo, de la educación constante y personal que no sé si todos, o por lo menos muchos invitados que hemos tenido lo han recalcado, lo cual es súper importante. Y también agradecer, o sea, yo sé que tú es un proyecto futuro que tú tienes, pero por lo menos creo yo personalmente que el hecho de dedicarle tiempo y estar acá con nosotros también ayuda a eso, a que gente pueda aprender y pueda conocer otras alternativas u otros métodos para poder también dedicarse a las inversiones. Así que muchas gracias también por eso. No, gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio. También para yo poder mostrarle a la gente que en el fondo con ganas, con dedicación, yo creo que cualquier cosa se puede lograr. De hecho, hoy día en Instagram justo puse algo un poco similar, que yo no creo mucho como en la predestinación de las cosas, sino que yo creo que uno se va haciendo su propio destino. Si no, la vida sería muy fome. Mm. Entonces, yo creo que si uno tiene ganas, lo puede hacer. Obviamente todo tiene dificultades, barreras, que te va a costar, pero también es importante ir donde la persona que sepa hacerlo. Yo creo que eso es clave de lo que hablábamos, hacia alguien, por ejemplo, como Álvaro Víctor, viven de sus dividendos, bueno, voy a preguntarles cómo lo hacen y cómo lo podría hacer yo.
Si alguien vive del trading, como Tomás Claro, voy a ir a preguntarle, oye Tomás, ¿cómo lo haces tú? Y así, en el fondo, yo creo que la única forma de ir sacando estas barreras que uno te pone la sociedad, uno, la familia, etcétera, que es un tema más psicológico, ahí está como el tema inconsciente y un poco la programación mental, es con gente que lo ha hecho. Y cómo puedo esas barreras. Todo se puede hacer si yo lo quiero hacer. Yo creo que eso es muy importante y realmente yo me trato de autoconvencer porque uno también duda de que en el fondo sí se puede. Si uno quiere, se puede. Hay que tener Buenísimo. ganas, hay que meterle horas de estudio, hay que de repente trasnochar o levantarse temprano, pero de que se puede, se puede. Excelente. No es fácil, pero se puede. Muchas gracias, Ulises. Me No, sumo a las gracias a palabras ustedes. de Ricardo. Eh, la disposición tuya siempre estuvo muy buena onda y la verdad que lo pasamos muy bien en la entrevista, así que de hecho se nos extendió, nos lo pasamos tan bien que se nos extendió un poco. Así que muchas gracias, Ulises. Esperamos en un futuro quizás volver a tenerte si es que los tiempos lo permiten y nos veremos en el siguiente episodio. Chao, Chao, gracias. que estén Que bien. estén bien y saludos a todos los que dan el programa y nos conozcan.